¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hoy tenemos un nuevo encuentro de este ciclo que tenemos en YouTube donde hablamos de la problemática que habitualmente es interesante para los propietarios y nuestra invitada de hoy es la doctora Silvia Bay. La doctora Silvia Bay es etóloga, ella trabaja en comportamiento animal, lo hace en forma particular pero también en su desarrollo en la universidad. Y bueno, primero agradecerle a Silvia que está aquí. Al final ustedes van a poder ver detalles de su currículum y de qué manera la pueden contactar si es que tuvieran algún tipo de problemas de comportamiento. Y hoy vamos a empezar por el principio, o sea, por lo importante que es tal vez la sociabilización dentro de lo que tiene que ver con para evitar, para prevenir los problemas de conducta de los animales, que es una problemática que tenemos todos los veterinarios porque nos encontramos con mucha gente que tal vez incorpora un cachorro con un montón de expectativas y después se sienten defraudados en esas expectativas porque algunos temas no han sido manejados bien. Así que, Silvia, contanos un poco cómo empieza este cuento, qué es lo que debemos hacer para poder tener un cachorro que se disfrute en familia. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, es un placer. A mí todo lo que tiene que ver con que la etología clínica llegue a los propietarios es importantísimo, sobre todo para que se tenga en cuenta que los problemas de comportamiento, como vos dijiste, se pueden tratar. No todos tienen solución, pero generalmente todos se pueden mejorar. Y ahí yo antes de empezar con todo lo otro, si me permitís, te Ujú. voy a decir que es un problema de comportamiento, porque en realidad uno habla de problemas de comportamiento y se queda sin saber qué es. Es justamente lo que queremos prevenir, ¿no es cierto? Con todo lo que vos decís desde la socialización o desde otros puntos que vamos a ver también. Problema de comportamiento es cualquier conducta eh, que pueda presentar el animal de compañía. En mi caso particular me dedico a perros y gatos, ¿no es cierto? Pero puede ser una conducta normal indeseable, por ejemplo, que coma del tacho de basura, ¿sí? Puede ser una conducta alterada, por ejemplo, que monte un objeto, o puede ser un ritual de comunicación también, ¿no? El perro que ladra y mira al propietario y el propietario le saca un juguete de abajo del mueble, o puede ser una conducta patológica. Siempre se necesita un diagnóstico, siempre el diagnóstico lo tiene que hacer un veterinario y se va a implementar un plan de tratamiento, ¿sí? La idea de solucionar los problemas de comportamiento tienen que ver con que ese animal permanezca en la familia y que los problemas de comportamiento no sean esa causa frecuente en Argentina y en el mundo de que el animal sea abandonado. Entonces, Muy cierto eso, Silvia, ¿eh? Muy cierto claro, porque eso se ve mucho que muchas personas que han comprado una mascota con mucha ilusión terminan defraudadas y como no le encuentran solución y no saben qué hacer, no saben a quién recurrir, terminan regalando a la mascota o muchísimo peor, abandonándola. claro, y fíjate que mucha gente los adopta porque son de raza y piensan que va a tener determinado comportamiento porque leyeron que en determinada raza pasa esto o esto, y resulta que lo que tienen en casa no coincide y son animales que vuelven a ser abandonados. Entonces, generalmente son animales que pasan de familia en familia y nadie les da la ayuda que necesitan, que en realidad cuál es la ayuda es justamente ver qué es lo que le está pasando, ver cómo lo podemos ayudar y eso es con un veterinario especialista, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que hacer para que permanezca en la familia, porque el que se porta mal, en realidad, no la está pasando bien tampoco. Claramente. Y, y entonces, cuando empezamos con todo esto, tenemos que ver el periodo de socialización, que parte va a pasar en el criadero y parte va a pasar en la nueva familia.
donde tenemos, es el periodo más importante dentro del desarrollo comportamental, ¿sí? Pero no es el único. Y Ah, qué muchas veces, interesante. ¿Y cuándo empieza entonces? en la panza, Ah, en la mira. panza, en la panza de la mamá. Entonces, en la segunda etapa de la gestación. Y ahí es súper importante porque tenemos que ver, primero, obviamente si hablamos de animales de raza, ¿no? Donde, bueno, en mestizos, si uno conoce a la mamá, también puede tener alguna idea, pero si hablamos de animales de raza, el elegir buenas madres, que no tiene que ver con la mamá linda, tiene que ver con la mamá equilibrada, ¿no? La mamá que va a tener una buena gestación, porque esa mamá que es equilibrada va a tener una preñez más tranquila que aquella que a lo mejor ya presenta algún problema de comportamiento, por ejemplo, que es temerosa, ¿sí? O que es hiperactiva, donde ya hay ese cachorro va a empezar a estar afectado por lo que le pasa a la mamá también. Entonces, Entonces, esto que decimos, perdón que te interrumpa, esto que sí, decimos de que hay que elegir al cachorro, pero hay que conocer a los padres, es súper importante, entiendo, porque eso nos va a dar una idea de lo equilibrado que esos padres puedan ser, más allá de lo bello que puedan ser o que claro, respeten el estándar de la raza de una manera superlativa, más allá que eso, para la familia, para el perro que uno busca para la familia, vos me decís que es mucho más importante que sea sus padres equilibrados, porque eso se va a transmitir a la descendencia. Muy bien, muy interesante. claro, por un lado se va, o sea, el miedo se hereda y se aprende, la hiperactividad se hereda también parte y se aprende, la agresividad se hereda y se aprende. Entonces, ¿qué quiere decir que esto? O sea, van a tener una tendencia, pero si la mamá es temerosa y tiene un cachorrito y la mamá se asusta con algo, ese cachorrito que está aprendiendo, que tiene a su lado, se va a asustar con lo mismo. ¿Está? Entonces, ahí vamos a tener parte que puede ser heredado y parte que va a ser aprendido. Entonces, fundamental, buenos padres. La madre tiene muchísima importancia, pero el comportamiento del padre también se hereda, ¿sí? Y respecto de la mamá, esto que yo hablaba desde la panza, es el periodo prenatal, ¿no? Entonces, esa mamá que está relajada en la gestación, bueno, va a dar origen a un cachorro que va a tener una mayor capacidad de responder al estrés, por ejemplo, a las situaciones estresantes. Cuando una mamá que tuvo una preñez mala, o con una desnutrición, o con mucho estrés, una mamá quizá maltratada, esos criaderos que los tienen en jaulas, que no los tienen, no tienen un buen trato con los animales, el hacinamiento, ¿no? Cuando hablamos de malos lugares, van a hacer que ese cachorro esté menos capacitado para enfrentar las situaciones que le generen estrés. Y ahí ya va a tener también un problema. Vos sabés que se han hecho estudios donde generan, ¿no es cierto?, una palpación intensa a la mamá, no que le genere dolor, por supuesto, ni ningún problema, y se hace una ecografía y se ve que el cachorro empieza a moverse y se puede succionar una patita o la colita, o sea, tiene una respuesta. Y esa respuesta se hace, ¿no es cierto?, 3 días seguidos y se puede ver que el primer día responden más intensamente, el segundo día responden menos y el tercero ya no responden. ¿Y esto por qué es? Porque ahí ya empezó el aprendizaje. Ahí ya empezó, obviamente rudimentario, empezó la habituación. Se empiezan a habituar, o sea, a ver que eso que hicimos no le genera ningún problema. También pueden tener respuesta a lo que la mamá recibe de alimentación. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se los alimenta con tomillo, también en la segunda etapa de la gestación, y se ve que cuando empiezan a alimentarse, eligen los alimentos que tienen ese olor, esa sustancia. Y después, Es lo que obviamente, llamaríamos periodo prenatal, digamos. esto es antes de la panza, antes de que nazca, cuando están en la panza.
O sea, responden al estrés, responden a la manipulación, o sea que ahí ya tienen que ver con que le generó alguna una especie de estrés y al gusto, al sabor que puede tener después un alimento. Sí, hay estudios muy, muy interesantes en ese periodo prenatal que pocas veces le damos importancia, ¿sí? Nosotros utilizábamos música clásica en la nursería y eso las tranquilizaba a las madres Claro, y las madres estaban en contacto porque como teníamos un personal muy elegido para que tenga contactos con las madres, veíamos que ellas estaban muy acostumbradas a estar en la nursería, estaban unos días antes del parto, 15 días antes, y eso hacía que tengan un comportamiento muy deseable. O sea que lo que decís claramente es muy cierto y lo he comprobado, ¿no? En el criadero. claro. Y la música clásica o música relajante que hay específica también para perros y para gatos, está buenísima. Realmente los relaja un montón. Mínimo le tenés que poner media hora, ¿no? Para que lleguen a relajarse. Lo mismo, el hacerle mimitos a la mamá en la panza, también hace que ese cachorro después sea más tolerable a la manipulación. O sea, todo lo que tiene que ver con el hacer mimos y que el cachorro lo va a sentir a través de la pancita, eso hace que después sea un cachorrito más preparado para aguantar dueños a lo mejor que son más de querer abrazarlos y eso. Pero esto es el periodo prenatal. No termina ahí la cosa, no es el más importante, pero es importante. Después viene el periodo neonatal, donde es fundamental la mamá, ¿no es cierto?, en cuanto a que la mamá quiera atender a ese cachorro. El apego de la mamá al cachorro es prácticamente muy cercano al nacimiento y esa mamá es la que le va a permitir vivir a ese cachorro, porque si no hay un apego, ese cachorro va a tener pocas posibilidades, ¿sí? La mamá es la que lo va a limpiar, la mamá es la que lo va a orientar al principio hacia las mamas, después se van a orientar por las feromonas, que son sustancias químicas que intervienen en la comunicación química, ¿no es cierto? El cachorrito después se va a orientar por los olores, pero ese cuidado de la mamá es fundamental. Y donde está bueno no molestarlos los 2 primeros días, ¿sí? Pero después sí se puede empezar poquitito, poquitito, a lo que tiene que ver con la estimulación temprana. Por ejemplo, cambio la posición del cachorro, ¿sí? O lo hago oler algo, tipo, puede ser tierra húmeda, por ejemplo. Pero poquito tiempo, porque tampoco tengo que sobreestimular, ¿eh? O se pone la patita con frío. Y todo eso va a hacer que el sistema nervioso, que está empezando a funcionar, se estimule, ¿sí? Vos sabés que nacen con un número determinado de posibles interconexiones entre las neuronas que se van a establecer esas conexiones en función de los estímulos que reciban. Porque después el cerebro no va a guardar, como hacemos a veces, como hago yo en mi casa, que junto cosas, el cerebro es mucho más piola, ¿no? Lo que no se usa lo tiro. Y cuando no lo usé, en todas estas etapas del desarrollo y sobre todo en esta etapa primaria, ¿no es cierto? Se va a tirar y el umbral que se llama de homeostasia sensorial, que es el umbral mínimo de estimulación por debajo del cual no va a haber miedos y todo eso, el cachorrito lo va a tener más bajo. O sea, si yo tuve una mala estimulación temprana, voy a tener un perrito con menos capacidad de adaptarse a los cambios también. Y súper importante además porque, bueno, yo meto mi parte de neonatología, ¿no? Porque son especies altriciales, son especies que necesitan del nido y que son sumamente prematuros al momento del nacimiento, lo cual hace que la dependencia de la madre sea muy alta. Pensemos que un potrillo o un ternero nacen y inmediatamente que nacen ya se ponen de pie y ya tienen otra relación con la madre.
En cambio, los cachorros ni siquiera pueden controlar su temperatura de neonatos, ni pueden, Hacer- digamos, pueden hacer hacer, pis ni hacer caca. Necesitan claro, que la madre los estimule. O sea que es sumamente importante la habilidad materna en ese momento. claro, fíjate que eso es muy parecido a lo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, las especies predadoras se pueden dar el lujo, el perro es un predador, de, de esto, ¿no? Las especies, como vos dijiste, las precociales, que serían la vaca, el caballo, las herbívoras, tienen que estar preparados rápidamente para poder escapar del Claro, predador. Entonces, ya a diferencia de lo que es el cachorrito, que cuando nace no ve, no escucha, está, no hace pis, no hace caca, como vos decís, no regula la temperatura corporal, no pasa eso con un ternero que ve desde el día cero, escucha del día cero y camina, obviamente al principio medio se le va a complicar un poco, pero enseguida empieza a caminar justamente por esto, porque la naturaleza es sabia y tienen que poder escapar. claro, En el caso de los predadores, no, tienen todo un equipo que los va a defender, seguro. ¿no? O una mamá que los va a defender. Pero bueno, eso es lo que pasaba en el periodo Neonatal, prenatal, cuando prenatal y nace, neonatal. es el periodo neonatal, ¿no es cierto? Cuando nace, que como dije, no escuchan, no ven, no se mueven, no hacen pis ni hacen caca, se produce la impronta materna, o sea, la mamá lo reconoce y lo empieza a cuidar. Y más o menos depende de cada individuo, ¿no? Entre los 10, 15 días, más o menos, se va a producir la apertura de los ojitos, la apertura de los oídos, ¿sí? Y ahí empezamos con el periodo de transición, se llama, más o menos la segunda a la tercera semana. Ese periodo se llama de transición porque es un periodo que está entre justamente el neonatal y el de socialización. ¿Cuándo termina? Cuando empieza a escuchar bien. El periodo de transición termina cuando empieza a escuchar, porque primero sí se le abren los oídos, pero no escucha nada. ¿eh? Eh, la vista tarda un poquito más en madurar, ¿sí? Por eso a veces si le ponemos cosas muy cerquita no No la lo veo. ven. Bueno, y en este periodo de transición, como se dice bien, es un periodo justamente de transición y va a empezar a moverse un poquito, va a empezar a reconocer a la mamá. Y eso es fundamental, porque a partir de reconocer a la mamá, que es el ser que lo cuidó, va a después reconocer durante el periodo de socialización a los compañeros sociales y sexuales. O sea, empieza el proceso de imprinting, el proceso de impregnación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un cachorro criado con mamadera? Bueno, si yo tengo un cachorro criado con mamadera y no tuvo contacto social con su especie, voy a tener después un problema, porque no va a reconocer a su especie como propia. Pensemos que el perro igual tiene una doble impregnación, no tiene impregnación con su especie y con la nuestra. Hay una doble impregnación, pero si le falta el reconocimiento de su especie, porque fue alimentado con mamadera y no tuvo contacto con su especie, Y eso va va a influenciar en su comportamiento con intraespecie, digamos, entre perros durante digamos, su crecimiento, el resto de las etapas vida, de su vida. Su vida. durante la vida, o sea, si no se reconoce como especie, o sea, va a terminar teniéndole miedo. Son esos perros que quizá no aceptan la monta, ¿está? O sea, vos querés que una persona a lo mejor dice, ay, mira, tengo una perrita re linda, la quiero cruzar, y no, que incluso pueden tener hasta comportamientos sexuales con el ser humano, con el otro sexo, ¿no es cierto? Porque no reconocen a su especie la rechazan y se impregnaron con la especie nuestra. ¿Está? O sea que lo que tenemos que, si es un animalito criado con mamadera, bueno, tenemos que hacer que esté en contacto con
animales de su especie. En un criadero es sencillo porque generalmente hay más de un perro. Claro, O sea, generalmente tenemos varios y seguramente hay varias mamás o que han sido mamás o que lo son y pueden ayudarnos a criar ese cachorrito. De todas maneras, también hay otro problema que en las razas grandes, vos viste que tienen muchos cachorros. claro. Y esa mamá, imagínate, se agota y no tiene tiempo de enseñarle todo lo que necesita, porque la mamá le va a empezar a enseñar hasta dónde morder, hasta dónde jugar, porque ya en este periodo de transición el cachorro va a empezar a interactuar con el otro. Son aprendizajes que empiezan ahora y van a seguir continuando en el siguiente, ¿no? Pero si la mamá tiene un montón de cachorros, 10, 12, Se el, calcula que más de 6 cachorros no pueden atenderlos adecuadamente. claro, entonces ahí necesitaría un adulto regulador, o sea, otro adulto que la ayude, porque no va a poder. Vos sabés que Eh, nosotros en el criadero hacíamos la crianza comunitaria. La claro, madre tenía relación con sus cachorros, pero había un patio integrador, o sea, había un lugar donde iban las madres con sus cachorros y se trataba de estar muy atentos en ese momento para que no hubiera ninguna agresión entre las madres ni pelea entre las madres, pero realmente como estaban acostumbradas y claro. convivían en la maternidad, no había problemas. Y esos cachorros eran muy sociales, muy fáciles de manejar inclusive, porque nosotros nos quedábamos con algunos cachorros porque nos interesaban como reproductores y veíamos que esos cachorros de crianza comunitaria eran mucho más sociables. ¿Qué es la crianza que tienen en una manada? Exactamente, claro, Cuando obviamente. empiezan a estar con otros, ¿no es cierto? O sea, Exactamente. cuando la mamá no tiene tiempo, tiene que haber otro que le diga, ojo, te estás pasando. Sí, sí. Después de ese periodo de transición aparece el más importante, que es el de socialización, que parte va a ser en el criadero y parte va a ser en la nueva familia. Eso es ¿Está? súper importante, ¿eh? O sea, pongámonos de acuerdo. El criadero tiene que hacer su trabajo y es súper importante encontrar el criadero que lo haga bien para que nos haga parte del trabajo. Pero luego es muy importante que esto continúe en la familia y el veterinario tiene que ser el orientador. El veterinario tiene que aconsejar de qué manera se tienen que hacer las cosas. Corregime si digo algo que no es así, pero No, no, me interesa que quede claro esto para nuestros oyentes, en el sentido de que no es que tiene que resolver todos los problemas el criadero, hay una parte que le corresponde al tutor, ¿no? sí, tal cual. Es fundamental porque pensemos que el destete, una cosa es el destete y otra cosa es el desmadre, ¿sí? El destete, la mamá, yo había dicho que el periodo de socialización, de transición era la segunda y la tercera semana. Después empezaba el periodo de socialización. Esto va a depender mucho de cada individuo, o sea, las razas, hay razas que crecen más rápido, hay razas que son más lentas, y del individuo, hay individuos que son más rápidos, o sea, tienen un desarrollo más rápido que otros, ¿sí? Pero más o menos entre las 12 y la 14 semana, más o menos termina, eh, va a empezar perdón, va a terminar el periodo de socialización y va a empezar en la semana número 3. En ese momento, o sea, pensemos que la mamá lo va a empezar a destetar más o menos a la tercera semana, cuarta semana, generalmente a la cuarta semana. ¿Qué va a hacer la mamá? Cuando le tenga que dar la teta, no va a estar todo el tiempo a disposición del cachorro. A veces va a aceptar, a veces no. Si vos tenías el criadero, viste que en la primera semana está todo el tiempo la mamá a disposición, en la primera etapa de lactación. Después la mamá y el hijo inician la lactancia, o sea, inician el tomar la teta, pero llega un momento
en que el cachorro quiere la teta y la mamá dice, no, no estoy a disposición, ahora no quiero. Y lo empieza a gruñir en algunas situaciones, cuando el cachorro la muerde, a lo mejor cuando toma la teta y le duele, ¿está? O cuando interactúa con un hermano medio brusco, ¿está? Y muchas veces cuando la mamá lo empieza a gruñir es cuando la gente que no sabe separa a los cachorros de la mamá, porque dice, la mamá lo va a lastimar, la mamá lo está gruñendo, lo va a lastimar, la mamá no quiere más estar con el cachorro, y entonces lo regalan, lo venden, lo sacan del contacto con la mamá. Y la mamá en realidad en ese momento lo empezó a educar, le empezó a decir, no estoy a disposición tuyo, le empezó a decir, me estás mordiendo de más, no tenés que ser bruto, Eso es ¿está? lo que llamamos la inhibición a la mordida. Y está trabajando, claro, en justamente que aprenda a inhibir la mordida, a morder sin lastimar. Ya el cachorro a los 2 meses y una semana tiene que tener control de mordida. El que no tiene control de mordida tiene un problema de comportamiento. ¿Ah? O sea, ese cachorrito que la gente adopta y te dice, me lastima porque tiene los dientes de leche, no, lastima porque no controla la mordida. Y lo Y mismo cuando los chicos, sobre todo, porque el perro va a una familia y tal sí, vez la persona grande, el papá, la mamá, puede en cierta medida tolerar o sacarse de encima más fácil al cachorro. ¿Qué pasa cuando hay una criatura? Cuando hay una criatura, eso se complica si es que el cachorro no tiene una inhibición a la mordida. Entonces sí, eso es muy importante de que sea trabajado. sí, una inhibición a la mordida y una inhibición en los movimientos también. Ese que salta y que de alguna manera nos puede lastimar. De todas maneras, pensá que si ese cachorro, que a lo mejor en el criadero se hizo un trabajo espectacular, llega a una familia con niños, por ejemplo, que los niños son hiperactivos también, o sea, de estos que corren todo el tiempo, que juegan, o sea, no que sean malos, sino que es una casa que es un descontrol, ese cachorro que no terminó de crecer, a lo mejor estuvo muy bien trabajado y te lo arruina, ¿está? Sí. Sea, entonces, como dije, parte es de la familia, parte, digo, parte es del criadero y parte es lo que tenemos que seguir trabajando nosotros. La mamá ahí entonces cuando lo empieza a destetar es cuando se le empieza a ofrecer comida balanceada o la comida que va a tener después. Eh, Pensar lo que pasa en la naturaleza, ¿no? O sea, esto de que la mamá sale a cazar y que trae alimento y el cachorro le lame las comisuras y la mamá entonces regurgita el alimento y el cachorro empieza a probar lo que después va a ser su futura presa. Claro. Ahora, ese lamido, donde después la mamá regurgita, también va a ser después utilizado por el cachorro como parte del ritual de sumisión. Está como un ritual de comunicación, como un ritual para decir está todo bien, no quiero, ¿eh? No quiero que pase nada malo. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que uno no sabe cuando adquiere un perrito que hay que tener en cuenta. Entonces, la mamá le empieza a enseñar hasta dónde morder, hasta dónde jugar. Si un cachorrito está jugando con otro y uno de los dos gime, la mamá sí está, o sea, si conoce cómo comportarse, lo va a ir a reprender. Y digo esto, si conoce cómo comportarse, porque si yo utilizo madres muy jóvenes o madres que no tienen ellas mismas un comportamiento equilibrado, o sea, si es una mamá que no tiene control de mordida, no va a enseñar a controlar la mordida. Si Obviamente. es que no controla los movimientos, no va a enseñar a controlar los movimientos. Si tiene muchos cachorros, no va a tener tiempo de educar a todos. Si es una mamá que tiene mucha tolerancia al dolor, o sea, que como que no le duele tanto, eh, no va a inhibir tanto la mordida tampoco. Claramente. Entonces, son todas cosas que hay que tener en cuenta
Y saber que, bueno, que un cachorrito que me muerde más de la cuenta o que juega en exceso, tiene un problema. Ahora, Y si, Silvia, supongamos que, eh, porque bueno, la verdad es que no podemos hacer demasiado para que una perra tenga 6 cachorros o tenga 10. no, Si tiene 10 los va a tener. tal cual. Tal vez no tenemos la oportunidad, porque no todas las perras vienen de un criadero, de que pueda haber una lactancia comunitaria ni una crianza comunitaria. Supongamos que es una perra que pare en su casa. Eh, lo que no se hizo tan bien en el criadero, no digo mal, digo Ujú. un ambiente en el cual se lo trató bien, se le dio cariño, se le dio una buena alimentación, sanitariamente se hicieron las cosas bien, más o menos todo bien, pero nos encontramos con un cachorro que es adoptado o es comprado, como sea, a los 60 días y va a su nueva familia, y ese cachorro de 60 días que va a esa nueva familia, si no está a 10 puntos todo lo que hicieron antes, está a 6, 5, ¿sí? Se puede modificar, se puede trabajar. Sí, porque no terminó el desarrollo. Ahí O está. sea, sí, sí, siempre se puede trabajar. Obviamente vamos a tener que trabajar mejor y vamos a tener que tener más cuidado, pero por eso es importante también la consulta preventiva con el veterinario especialista, porque si notamos algo, como esto que te digo, un cachorrito que juega bruto, un cachorrito que muerde, que nos corre los pies y nos lastima, o que vemos que nos rompe toda la casa, ¿sí? O sea, cuando uno dice, oh, empieza a hacer un pozo y hace un montón de pozos, eh, tenemos que ver que rompa algo es normal, que rompa todo no. Que ladre un poquito es normal, que ladre todo el tiempo no. O sea, tenemos que ver todo eso, se puede trabajar. Se puede trabajar porque uno lo que hace es evaluar el comportamiento y en función del comportamiento que tiene, hay un montón de herramientas que tenemos para justamente que él pueda aprender lo que no pudo aprender hasta ese momento. Se puede trabajar. Son pocos los casos donde no se puede trabajar. ¿Sí? Una pregunta porque lo vi mucho en Europa. Yo no, Mm, he ido, pero no voy demasiado a Estados Unidos, voy mucho más a Europa profesionalmente hablando. Y he visto que hablan mucho de lo que tienen que ver de las fiestas o las puppy party, ¿sí? Eh, digamos, de teniendo cuidado con la sanidad, teniendo cuidado con las enfermedades infectocontagiosas que son importantes ahí alrededor de los 2, 3 meses, ¿sí? O un poquito más. Porque el periodo que vos me estás diciendo de sociabilización dura hasta los 3 meses. Sí, hasta la semana número 12, 14, Por 15. eso. O sea que estamos en un periodo de riesgo sanitario. Pero, ¿qué opinás de estas puppy party o No, de no, qué manera no sé qué son. puede... Son las clases de socialización, lo que llaman clases. Exactamente, sí. Sí. Eh, Está buena, están buenas pensando en, eh, tienen que estar bien hechas, ¿sí? Claramente. Tienen que estar bien hechas, donde es importante, porque obviamente vamos a ver todo lo que tiene que aprender el cachorro en el periodo de socialización primero. En el periodo de socialización tiene que estar en contacto con todas las especies humanas. ¿A qué me refiero? O sea, el humano es uno, pero para el perrito no es lo mismo un bebito recién nacido que un nene de 4 meses, que un nene de 6 meses, que un nene que camina, que es más cabezón, que se camina bamboleándose, que un nene de 2 años. ¿Está? No es lo mismo un pelirrojo que un morocho, un rubio, un gordo que un flaco, un alto que un bajo, una mujer que un hombre, una persona que camina con bastón o que camina con dificultad y otra que camina bien, una persona que está con sombrero y que otra que no tiene, o con anteojos, o que usa paraguas y el otro que no. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que yo en ese periodo lo tengo que enfrentar con todas las cosas que va a poder encontrarse en el futuro, con todos los tipos humanos. El que está vestido con un sobre todo que llega al piso, como el que está con un pantalón y una campera, o el que está con una pollera, ¿está? ¿Y cómo hago eso en la práctica? O sea, ¿qué aconsejás vos para eso en la práctica? Eso en las clases de socialización se hace, yo he trabajado con clases de socialización, usas sombreros, usas distinto tipo de ropa, pones distintos tipos de música. Siempre ojo, volvamos a lo mismo, hay que hacerlo bien, porque si yo sobreestimulo, estoy haciendo mal. O sea, todo en su justa medida tiene que ser, ¿no? Tampoco sirve que estén los cachorritos con otros cachorritos sin adultos. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a decir, pará, nene, que te está pasando jugando? Alguien, un adulto, se lo tiene que decir. Claro. Porque si como Peter Pan, que están en el reino del nunca jamás y que no tienen límites. Mi, Alguien mi- les... mi pregunta está orientada a esto, Silvia, porque, a ver, cuando yo recién me recibí, y en los primeros años que me recibí, que fue, bueno, las seguimos teniendo, las infectocontagiosas, pero bueno, en ese momento hicieron explosión, ¿sí? Realmente lo que aconsejábamos los veterinarios era, tengo que tener aislado el cachorro, porque tengo miedo de que se me enferme. Entonces, y los creadores también, porque decía, ¿para qué yo no me quiero hacer cargo de que yo vendí un cachorro enfermo, cuando en realidad el cachorro tiene 2 meses y medio, todavía no terminó el plan de vacunación y me lo llevan a un lugar de sociabilización o me lo llevan a la plaza o me lo juntan con otros perros y eso es un problema para el contagio. Entonces, ¿cuál es el rol del veterinario hoy? ¿Qué es lo que debe hacer un veterinario para, yo no estoy diciendo para ponerme en el lugar del etólogo, digo para no mal aconsejar, para dar el consejo correcto y con equilibrio en la balanza entre una cosa y la otra? Bueno, fíjate que si yo espero a terminar el plan de vacunación, lo voy a terminar después de que el periodo de socialización terminó, ¿sí? Porque encima la antirrábica, que a veces la damos más tarde y todo, ¿y qué es lo que me pasa a mí cuando me llegan los pacientes? O sea, a veces por cuidar mucho lo físico, no cuidamos lo, pensemos que todo lo que tiene que ver con la parte inmunológica se desarrolla al mismo tiempo que el comportamiento. Entonces, si yo cuido mucho lo inmunológico, me está quedando una pata de la mesa cortita, ¿Mm? que es la que después va a afectar a la familia encima. Porque si yo tengo un perrito que estuvo poco estimulado, con poco contacto social, voy a tener lo que se llama un síndrome de privación sensorial, donde voy a tener un cachorro lleno de miedos, ¿sí? Donde voy a tener un cachorrito que no se va a poder relacionar con ninguno, ni con su especie, ni con otra, va a tener mucho, mucho, mucho miedo. Y ese miedo es una puerta de entrada a la agresión por miedo, ¿está? Y entonces voy a tener un problema bastante serio. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque sí, bueno, primero que obviamente no lo llevaría a una plaza. Tengo que tener en cuenta también qué zonas de Buenos Aires, porque es donde vivimos nosotros, es más factible que tengamos perros vacunados y qué zonas no. O sea, tampoco lo voy a llevar a un lugar que sé que se va a contagiar algo. Puedo sí hacer que esté en contacto con perros que sean de amigos y yo sé que están vacunados, que están desparasitados y que tienen buena conducta, porque ahí tengo que combinar todo, ¿no? Claro. Porque si el perro dice no tiene buena conducta, tampoco me sirve. Ujú. Porque si es un perro que es temeroso con los perros y apenas hacer que el cachorro le va a gruñir o le va a tirar un tarascón, no me sirve tampoco. Pero se pueden hacer bien las cosas, ¿sí? Muchas veces se les dice, bueno, sacalo a pasear, pero, upa, ¿no? Alzado. Y el problema de eso es que todo lo que ve el perro
no es lo que va a ver cuando está en el piso, porque él va a ver un auto en el techo. Está Sí, sí, su perspectiva sí. es A la totalmente altura diferente del humano, a la altura del a la brazo. humano, que no es la altura del perro. Mira, yo trabajé 18 años en terapias asistidas con animales, con mis perros, ¿sí? Yo no me podía dar el lujo de tener un perro temeroso porque no me iba a servir. Tenía que tener un perro muy equilibrado porque yo trabajaba con chiquitos, chiquitos hasta 25 años, ¿no? Chiquitos de todas las edades, con parálisis cerebral y un montón de, con rasgos autistas también, o sea, con distintos problemas. Entonces mis perros estaban súper estimulados desde el día uno. Tenía una amiga que uno de los perros me lo regaló, ella era criadora y era un mestizo en realidad. Había tenido un problema en el criadero y bueno, pudimos trabajar desde la gestación con ese perrito. Y yo esos perros, la verdad, por mi barrio, los sacaba a pasear desde el día uno. Está, obviamente no huelen caca ni pis, las veredas estaban limpias. Lo primero que hacía era me sentaba en la vereda de mi casa para que vieran pasar gente, para que vieran pasar autos. eh, y lo fui haciendo. Y ninguno se me enfermó. ¿Está? Entonces, quizá también uno tiene que cambiar un poquito esto de se van a contagiar, se van a contagiar. Obviamente, como te digo, no lo voy a llevar a un lugar donde sé que hay moquillo o que hay parvovirosis o que hay cualquier enfermedad que se puedan contagiar. No lo llevo a la plaza tampoco, porque en realidad los parásitos, sabes que están haciendo una Totalmente. fiesta. Este, claro. Entonces, se puede trabajar, se puede trabajar. En ese momento, obviamente yo también, y una cosa que es importante, ya en el periodo de socialización podemos trabajar todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que se relacione con una consulta médica. Tocarle las orejas, revisarle las orejas, levantarle los belfos, los labios, ¿no es cierto?, para revisar la boca, abrirle la boca, pellizcarlo como en una vacuna, hacer la palpación abdominal, hacerlo caminar, que es lo que hacía yo, por ejemplo. Yo necesitaba perros muy piolas, entonces que caminaran sobre superficies inestables, ¿está? Eh, Obviamente, si lo hago caminar por algún lado, que si se cae no se lastime, o sea, era un poquito alto, pero Buenos Aires nos da esa posibilidad, no sé, subir escalones, si había un montículo de arena en algún lado, bueno, aprovecharlo, si había una, me acuerdo, en una galería había una armadura, bueno, está bueno verlo, porque primero se va a asustar, pero después que lo puede investigar. ¿Está? O las calles que están cortadas, que tenemos tantas en Buenos Aires, también pasar por las pasarelas esas que te ponen. Eh, o sea, se puede aprovechar todo eso. Y eso es importante hacerlo antes de que termine el periodo de socialización. Eh, yo sé que hay muchos clínicos que no están de acuerdo con esto, porque obviamente lo físico es, o sea, el que se pesque una enfermedad es importante, pero yo creo que ahí tenemos que evaluar los pros y los contras de todas las cosas. Yo cuando vienen acá los pacientes les digo, a ver, se me puede pescar un napardo, se me puede pescar un moquillo, pero lo que voy a tener seguro, y no es se me puede pescar, es esto de un perro que no va a poder relacionarse con todos. Si viene bien preparado, va a poder enfrentar esto que yo te decía desde el desarrollo comportamental que empezaba en la gestación. Si es un perrito que viene muy bien de entrada, no importa que lo saque a los 4 meses, 5, porque se va a poder adaptar. El problema es aquel que viene mal. Claro. ¿Está? El que viene mal, que ya viene mal preparado desde el día cero, ese le va a costar muchísimo poder resolver todos sus posibles miedos. Y ahí yo tengo que trabajar muy bien desde el vamos.
Mira, nosotros en OnlineBet tenemos un curso de parvovirosis canina. Eh, yo tuve parvovirus en el criadero y tengo bien en claro cómo funciona el parvovirus, porque me tocó vivirlo por dentro. Una cosa es un perro con parvovirus, otra Claro, cosa es 40, 50 cachorros con parvovirus. Y yo noto que muchos colegas están muy preocupados por el tratamiento del parvovirus. Y mi pregunta siempre es la misma, ¿no? Siempre me pregunto lo mismo. Yo tengo 67 años, soy veterinario desde el año 1984. Entonces, lo que digo es, desde el año 1984 ya había parvovirus. Yo me acuerdo que yo, antes de eso, trabajaba con un colega, que era el doctor Bernades, que fue mi mentor, José Mariano Bernades, y iba a los criaderos a ponerle suero, siendo estudiante, a los cachorros que tenían parvovirus. Y me acuerdo de lugares donde empezaba a ponerle el suero al primero y cuando terminaba con el último, tenía que ir a sacarle los sueros al primero de la cantidad que había. Y la verdad es que no ha cambiado mucho la situación a la situación actual, a pesar de las vacunas, a pesar de... Entonces digo... ¿Realmente tenemos que trabajar en el tratamiento? Por supuesto que sí, porque los animales que se enferman sí. hay que tratar, hay que trabajar en el tratamiento. Pero pensamos bien que las estrategias de prevención no son las correctas. Pensamos bien que no estamos haciendo las cosas como debiéramos hacerlas, porque esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas es una utopía. Es algo que no, que realmente no tiene mucho sentido. Eh, no, escapa a que hablemos ahora de cuál es la estrategia, pero yo digo de que sí hay una estrategia, que esa estrategia no tiene nada que ver con, eh, con evitar que el cachorro tenga contacto y con que sea un cachorro socialmente inadaptado, sino que la estrategia tiene que ver con trabajar en la prevención, en el momento que se puede trabajar con la prevención y tratar de encontrar situaciones que nos permitan equilibrar la balanza. Lo inmunológico por un lado y la sociabilización o lo comportamental, si querés llamarle, por Sí. el otro. Entonces yo creo que de la misma manera que tenemos protocolos para determinadas enfermedades, también tenemos que tener protocolos para educar. Tenemos que tener consejos para educar y tenemos que ser uniformes con respecto a qué es lo que vamos a decir. Porque si uno dice una cosa y otro dice otra cosa, el que está en el medio y que no sabe, se, Sí, no se ve que... se confunde porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y ese es uno de los motivos de convocarte a esta charla y a otras charlas, porque en realidad lo que estamos buscando es que los tutores, que los propietarios tengan información idónea de gente especializada y que los puedan aconsejar de manera de que si las cosas no salen bien, no sean porque no sabían, sino porque, bueno, qué sé yo. Bueno, Puede ma- fallar, dijo Tuzán, pero en realidad creo que si hacemos las cosas bien es mucho más probable que tengamos éxito, ¿no? no, vos sabés que obviamente uno siempre, hasta si le pongo todas las vacunas, vos sabés que es un 99,9 y te queda ese, ese porcentaje que no es que está totalmente protegido. Y en todo también te puede fallar, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, tengo mi patológica, como todo,
etólogo que se llame tal, bueno, etología clínica en realidad, no es etología solo, porque un biólogo puede ser etólogo, pero no puede ser etólogo clínico, ¿sí? O Claro. sea, etólogo clínico es el veterinario nada más. Porque puede hacer un buen diagnóstico y porque puede utilizar medicación si necesita, pero sobre todo porque puede comparar lo que es normal y no desde lo físico también, porque el tema de los problemas de comportamiento pueden tener una base física, una base conductual o mixta, ¿no es cierto? Las dos darse simultáneamente. Y es eso lo que un veterinario puede hacer, puede discernir de dónde viene el problema. Este, pero tengo mi patológica que la mamá tenía un síndrome de lo que se llama síndrome de hiperexcitabilidad, hipersensibilidad, o sea, una falta de autocontroles, una falta de equilibrio en los comportamientos. Y yo pensé, digo, bueno, a ver, yo puedo trabajar con este cachorro y lo voy a sacar bueno. Lo saqué bueno, ¿sí? Pero es patológico. O sea, es un perrito una perrita que le cuesta regularse frente a determinados estímulos. Esa perra, si no estuviera en mi casa, hubiera sido abandonada 25 millones de veces, no hubiera tenido control de mordida, no hubiera tenido control de movimiento, hubiera lastimado, hubiera sido un peligro, ¿sí? Y bueno, obviamente llegó a mi casa a los 2 meses y la pude trabajar desde el día que llegó. Esa perrita, porque justamente tiene un trastorno del desarrollo, eh, yo la sacaba a la calle cuando la empecé a sacar, que fue prácticamente rápido, justamente para evitarme todo lo que me iba a venir después, eh, tenía diarrea con sangre. O sea, salía a la calle y del miedo tenía diarrea con sangre. ¿Cuándo me di cuenta yo que estaba mejor? Cuando tuvo diarrea solo, ¿sí? Y hoy es una perra que disfruta salir, disfruta ir al parque, disfruta estar. Ahora, en ese momento cuando yo ahí me di cuenta de todos los ruidos que hay en la calle, porque yo salía con ella, que era chiquita, y claro, una señora sacudía un repasador en el primer piso y ella reaccionaba. Claro, para nosotros tal vez ese ruido no es suficientemente intenso, pero el perro que escucha mucho más que nosotros, obviamente le resulta un ruido intenso y le llama la atención. Sí, pero además un perro que ya era miedoso a todo. Entonces La estaba, atención o le genera miedo en el claro, perro. estaba con todas las alertas justamente para responder en forma negativa a todos los estímulos o sea, una persona que estaba a lo mejor agachada mirando la rueda del auto. Eh, la persona que se bajaba y cerraba en la puerta del auto. El perro que ladraba lejos. El changuito que venía la señora con el changuito. O sea, todas esas cosas, yo ahí me empecé a dar cuenta lo nocivo que es Buenos Aires, porque son cosas que uno no escucha. Sí, y ¿Está? encima no te fuiste a 9 de julio y No, corriente para los bocinazos, los colectivos. no, 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 en un O sea, barrio. fuiste moderada en cuanto No, al no, estímulo. yo vivo en un barrio, pero bueno, a eso voy. Si esa perra hubiera estado hasta el final del plan de vacunación entre algodones, esa perra hoy no sale de la puerta de mi casa. ¿Está? Ese es el tema. Que si es un perro que viene bien, como dije hace un rato, está bárbaro. Si es un perro que viene mal y yo dejo pasar este periodo tan importante de socialización, es un perrito que va a tener falencias durante toda su vida. Después del periodo de socialización viene el periodo juvenil, ¿sí? Que es hasta la pubertad. En el periodo juvenil el perro va a ir reforzando todo lo que aprendió. Pero
A lo mejor en ese periodo de socialización, que es cuando tiene que estar en contacto con perros, ¿no? Con todas las cosas que tiene que aprender, eh, a lo mejor un perro se lo llevó por delante y el cachorro lo revolcó, qué sé yo, y el cachorro sigue jugando con todos, ¿no? Ahora, cuando está en el periodo de juvenil, una experiencia negativa lo puede desocializar. Por ejemplo, tengo un cachorro, o sea, un juvenil, mejor dicho, un adolescente, entre comillas, tengo un juvenil que está en un canil. Y vino un labrador y se lo llevó puesto, ¿sí? Lo revolcó y el cachorro empezó a tenerle miedo a ese labrador. Pero a su vez lo puede generalizar, puede después tenerle miedo a todos los labradores negros y después a todos los perros negros, por ejemplo. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Tuvo esa mala experiencia y aunque se haya trabajado muy bien hasta ese momento, esa mala experiencia tiró un poquito por la borda todo lo que habíamos hecho, que obviamente si habíamos trabajado muy bien y trabajamos bien, o sea, hacemos que esa experiencia negativa la pueda sortear mejor, bueno, va a poder sobrellevarlo sin problema, ¿no? El tema es cómo trabajamos ahí. Entonces es frecuente que vengan a consulta perros, por ejemplo, que te dicen, eh, no sé, de golpe le empezó a gruñir a los perros, de golpe le empezó a tirar tarajones, y cuando uno empieza a investigar, te dicen, sí, sí, una vez me acuerdo que dije labrador como podría haber dicho cualquier cosa, ¿eh? Sí, 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 sí. Un mestizo eh, lo mordió. Él fue a oler a un mestizo y le tiró un tarascón. Y a partir de ahí, él empezó a manifestarse diferente. Por eso es importante que cuando tenemos cualquier conducta que nos llama la atención, hay que consultar lo antes posible con el veterinario, porque ahí vamos a encontrar el porqué, porque muchas veces pasa que la gente no se acuerda y las consultas de etología son largas porque averiguamos un montón de cosas. No te preguntamos el tamaño de cuello de la camisa porque no sé, ¿viste? Pero preguntamos todo. Este, y uno encuentra muchas veces, a veces no, pero generalmente cuando es un cachorro que tiene historia con nosotros y conocemos de dónde viene, porque a veces pasa que son perros que son adoptados de adulto, entonces hay una historia atrás que no la conocemos, Bueno, pero muchas veces podemos encontrar junto al propietario el por qué. Porque en la consulta empiezan ellos a, uy, ¿y te acordás cuándo? Ah, y empiezan a rebobinar, ¿no es cierto?, toda la historia del perro. Por eso no nos tienen que tener miedo. A veces cuando vienen con... Los etólogos tenemos mala prensa, los etólogos clínicos, ¿no? No, o sea, tenemos mala prensa, no, no lo lleves porque te va a medicar al perro. Bueno, obviamente a veces se usan medicaciones, ¿sí? Se usan medicaciones porque uno tiene que abrir una puerta, porque si yo tengo a lo mejor un perrito muy miedoso o muy agresivo, no voy a poder implementar el tratamiento comportamental. Entonces tengo que abrir una puerta para que esté más receptivo, para que me deje ingresar, ¿está? entiendo. Eh, que me permita, me permita que pierda el miedo y que yo después pueda trabajar. No nos interesa un perro dopado, porque esta mala prensa es no, porque te lo van a dopar. No, no lo vamos a dopar. Vamos a hacer que pueda recibir la información que le tenemos que dar. Sí, no escapa demasiado, y no quiero compararlo porque no tiene nada que ver con lo que es el psicólogo para el ser humano. O El sea, psiqui- nosotros nos resistíamos bastante a ir al psicólogo, hoy lo tenemos bastante más incorporado, pero en realidad tenía bastante que ver con una conducta nuestra de decir yo tengo que resolver las cosas, yo puedo, no sé, antes los perros se criaban y no se consultaba ni con el veterinario ni con el etólogo para la crianza. Y la realidad es que hoy yo siento que es un trabajo mancomunado, o sea, donde el clínico tiene que trabajar con el etólogo en conjunto y también hay que trabajar con el tutor.
Y también, bueno, hay que partir de determinados parámetros, porque, a ver, si una familia tiene, son una familia de jubilados, que tienen su problema de artrosis, y le gustan los terranovas o le gustan los grandaneses, y yo como veterinario debo decirle, mire, no tengo nada contra el terranova, no tengo nada contra el grandanés, pero no estoy seguro que sea el perro indicado para usted. O sea, yo creo que el veterinario tiene que tener un rol de orientación y me da la impresión, y ahí te pido tu opinión, si las razas tienen determinadas tendencias y si esas tendencias, yo sé que hay individuos dentro de las razas, eso lo tenemos claro, pero dentro de las tendencias uno puede orientar de acuerdo al gusto o a lo que pretende de un perro el futuro propietario, puede orientarlo a cuáles serían las más adecuadas, porque si tiene una pileta y no quiere que el perro se tire al agua, que no busque un golden. Claro. Por Eh, decirte algo, ¿no? no, no, tal cual, tal cual. En realidad, vos sabés que el comportamiento depende de la genética, el ambiente y los aprendizajes. Del ambiente y los aprendizajes ya estuvimos hablando, que tienen influencia desde la gestación, pero la parte de la genética es un 20 o un 30%. Incluso hay estudios que dicen que aún menos, ¿sí? Entonces, fíjate que no es poco, pero tampoco es tanto. Obviamente, si yo tengo un Rottweiler o tengo un Doberman, son animales creados para la guardia. Entonces, van a tener una mayor tendencia a manifestar determinados tipos de agresión. Por ejemplo, una agresión competitiva, una agresión territorial, ¿está? Eh, pero tendencia. O sea, no quiere decir que la van a manifestar. Si yo lo trabajo bien, esa conducta me va a servir cuando me sea útil, pero no va a ser un peligro para la sociedad. Un labrador es un animal de trabajo, ¿sí? Un Jack Russell es un animal también que fue creado, era para cazar ratas Otros animales, claro. u otros animales. Entonces, un border collie, ¿está? Son animales de trabajo y obviamente van a tener más tendencia a manifestar determinadas conductas dentro del trabajo para el que fueron seleccionados. Ahora, ¿es eso una tendencia? Eh, Eso se puede trabajar perfectamente. Lo que pasa es que si yo tengo un border collie, sé que tengo un animal muy activo y le tengo que dar la posibilidad de ejercitar toda esa actividad que tendría que desarrollar. Claramente. ¿Está? No puedo tener en un departamento con una pareja que no puede ni siquiera sacarlo a pasear, por ejemplo. ¿Está? Y ahí yo te diría que nos vamos a ir un poquito del tema, pero también tenemos que empezar a... Eh, muchas veces pasa que, me pasa con los gatos también, ¿no? Pero me pasa con que, bueno, tengo dos perros en casa o tengo tres perros y veo un perrito que está abandonado y lo traigo y muchas veces no tengo en cuenta si realmente tengo capacidad física para darle a todos lo que necesitan, tengo capacidad monetaria para darle a todos, tengo espacio. ¿Y cómo son los otros? Porque, a ver, a lo mejor esos tres perros estaban perfectos viviendo juntos y a lo mejor tengo un viejito que estaba muy bien y le traigo un cachorrito, que va a hacer que ese viejito no esté bien. ¿Está? Entonces, muchas veces no tengo que pensar tanto en el que va a venir, sino a ver, los que tengo en casa, ¿cómo están? ¿Van a poder aceptar que venga otro? ¿Van a estar bien si traigo otro? Porque a lo mejor no están bien. ¿Está? Entonces ahí yo tengo que decir, no, tengo que cerrar los ojos, decir, bueno, me hubiera gustado, pero no lo puedo hacer. Sí, sí, no, ¿Está? no estoy en Es- condiciones, o mi núcleo familiar no está en condiciones de uno más.
Claro, claro, y son Bueno, cosas que a veces no se tienen. indudablemente este tema da para mucho más. Eh, Sí. yo voy a abusar de la confianza y te voy a pedir que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos para Bueno, desarrollar otros temas relacionados con esto, con la educación de los cachorros. Seguramente la gente que nos escucha este, tenga preguntas para hacernos, seguramente me las van a hacer llegar y tal vez en la próxima vez que nos encontremos tengo la posibilidad de hacértelas o te las comento para que vos después en la próxima vez las puedas responder. Yo te pediría que dejes un mensaje final, una conclusión para este tema. No te voy a interrumpir, te voy a dar 10 minutos como para que termines de redondearlo y nos estamos viendo en la próxima vez si te parece bien. bueno, dale, a ver, como para redondear, pensemos esto, que el comportamiento va a depender, como dije hace un ratito, de la genética, del ambiente y los aprendizajes. El ambiente y los aprendizajes ya tienen influencia en el futuro comportamiento de ese cachorro desde la gestación. Es fundamental todas las etapas de crecimiento para que ese cachorro tenga un comportamiento equilibrado, porque es lo que va a hacer que ese cachorro pueda permanecer en una familia. Eh, y fundamentalmente tenemos que pensar, como dije, en qué es lo que él necesita, ¿sí? Si hay niños y traigo el cachorro para que esté con los niños, bueno, a los niños los tengo que educar para que ese cachorro pueda tener también un buen desarrollo, que tenga un respeto, ¿no es cierto? Que se lo respete, o sea, no que se juegue a lo bruto, no que piensen que no le va a doler si se lo maneja, ¿no es cierto? Si un nene le tira de la cola, por ejemplo, porque todo eso va a hacer que ese perrito no crezca bien. Y si no crece bien, tenemos más posibilidad de problemas de comportamiento. El uso del bozal, que mucha gente no quiere ponerlo, bueno, es importante también trabajarlo en el periodo de socialización, un bozal, porque si después tiene que ir a un veterinario y ese cachorro tiene miedo, que obviamente ese es otro tema que podemos hablar después, ¿no? O sea, cómo trabajar para el veterinario. Pero si se asusta en el veterinario, le gruñe al veterinario, el veterinario le pone el bozal de una, va a tener una muy mala experiencia. En cambio, si yo pude trabajar un bozal en forma adecuada, haciendo que sea algo positivo, es como ponerle la correa para salir a pasear, ¿está? Entonces, pensemos que ese periodo de socialización, que es lo que nos convocó hoy, es fundamental para que el perro aprenda todo lo que va a necesitar para su vida adulta, que aprenda a subir una escalera, que aprenda a bajar una escalera, que aprenda lo que es un petardo, que aprenda lo que es la lluvia, que aprenda lo que es un auto, que aprenda a viajar en auto, ¿sí? Porque eso también se aprende de día, de noche, con limpia parabrisas, en empedrado, no empedrado, o sea, todos son cosas que se tienen que hacer despacito, suavemente, como dice la canción, no lo vamos a tosigar, pero tiene que ir aprendiendo todo aquello con lo que se va a encontrar en su vida para que no sean experiencias negativas. ¿Sí? Si trabajamos bien, vamos a tener un excelente perro de compañía, que es lo que necesitamos. No necesitamos un perro para una familia, no necesita un perro que te defienda. El perro si necesita defenderte lo va a saber hacer, porque es un animal de grupo, es un animal que si está bien incorporado en el grupo va a defender a su grupo. Así que no necesita aprenderlo, lo va a saber hacer. Nosotros necesitamos un perro para irnos de vacaciones, para ir a pasear, para disfrutar jugando, eh, para eso, para Para que que la sea un pasemos bien, miembro más de la familia. para que sea un miembro más de la familia, que estemos todos contentos de estar juntos, todos, ellos y nosotros también. Este, así que está bueno porque cuando tenemos una buena relación con ellos y ellos con nosotros, eh, es todo fácil.
Es todo fácil. Nos miramos y sabemos qué dice y ellos saben qué decimos también, ¿no? Una cosa importante también, me parece que el castigo físico no es lo que va a hacer que él aprenda. ¿Está? El castigo físico le va a generar miedo y va a hacer que esté a la defensiva en realidad. Entonces, no es con castigo físico que le vamos a enseñar. Es con Con- reflejo condicionado. claro, consulten al veterinario que es realmente el que sabe y que los va a ayudar. Bueno, Silvia, agradezco enormemente tu tiempo, agradezco enormemente lo que nos has enseñado y lo que nos has contado. Te convoco, ya te dije, para la próxima vez. Y bueno, espero que todos los oyentes lo hayan disfrutado. Van a encontrar al final de la charla el currículum de la doctora con todo lo que ha hecho en esta especialidad y la forma de poder contactarse con ella si es que tienen alguna consulta para hacer o algún problema que resolver de conducta. Bueno, nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo. No, Te gracias a vos cariñoso. y Salud. estoy a cuando necesites. ¿Mm? Bueno, encantado. Bárbaro. Hasta luego. Hasta Suerte. luego.